Se tiene un matraz de 15 litros lleno de aire húmedo a una atmósfera de presión y 40 grados centígrados, con una humedad relativa del 40%. Se introducen 500 gramos de agua líquida. Ya se cierra el matraz y se calienta a 65 grados centígrados. Considerar que en este punto la presión de vapor de agua es de saturación. Despreciar el volumen del líquido evaporado. Inciso A, ¿qué cantidad de agua líquida queda dentro del matraz? E inciso B, ¿cuál debería ser el volumen de dicho matraz para que se vaporice toda el agua a 65 grados centígrados? Entonces vamos registrando nuestros datos. Volumen del matraz nos da que es 15 litros. Y tenemos al inicio lleno de aire húmedo, está ocupando todo el volumen. Presión 1 en atmósfera, temperatura 1, 40 grados centígrados, humedad relativa 1, 40%, y este está cerrado al inicio. Luego se le introduce agua líquida. Se le introduce agua líquida, 500 gramos de agua, y nuevamente lo cierran. Pero en estas condiciones ya no. En el primero tenemos aire húmedo, ¿ya? Entonces ponemos unas partículas de agua. En el segundo también tenemos aire húmedo y agua que se ha introducido. Y tenemos que hallar en el inciso B el matraz para que se vaporice todo el agua, ¿ya? En el inciso A tenemos la temperatura 2 a 65 grados centígrados. Se nos dice que la presión de vapor es igual a la presión de saturación asterisco a 65 grados centígrados. El volumen 2, entonces, va a ser, en este caso, el volumen del vapor 2 más el volumen del agua líquida. Nos dicen que una vez que se evapore nuevamente el agua líquida, no vamos a considerar ese volumen, es despreciable, ¿ya? En el inciso A nos piden masa del agua que queda en el matraz líquida, y en el inciso B el volumen del matraz que tendríamos que tener para que se evapore todo este agua, ¿ya? Entonces en el inciso A nosotros, ¿ya? Entonces también nos dan los datos de la presión de vapor de saturación a 65 grados centígrados, que es de 187.5, y la presión de saturación a 40 grados centígrados, que es de 55,3 milímetros de mercurio, ¿ya? En, aparte que nos da la densidad del agua. La densidad de agua nos da para el inciso B, ¿ya? Entonces, diré el inciso A, pero en el estado 2. Tenemos el estado 1 y el estado 2. En el inciso A, tenemos que hallar la masa del agua líquida que queda en el matraz. Va a ser la masa del agua líquida en inicio, más la masa de vapor de agua, menos la masa de vapor del agua 2, ¿ya? Que se va a vaporizar en el estado 2. ¿Ya? Entonces tenemos en el estado 1 presión de vapor 1, entonces está ocupando todo el volumen, ¿ya? Entonces va a ser volumen del volumen 1, número de vapor 1 y de temperatura 1. Para hallar el número de moles de vapor 1, tenemos la presión de vapor 1, volumen del matraz, porque está ocupando todo el matraz, y temperatura 2, ¿ya? Entonces nosotros necesitamos hallar lo que es la presión de vapor 1. Como tenemos un estado de saturación del 40%, entonces vamos a hallar, ¿ya? Presión de vapor 1, despejamos, va a ser la presión de vapor, la humedad relativa sobre el 100% por la presión de vapor asterisco, a 40 grados centígrados, que se encuentra en el estado 1. 40 sobre 100 va a ser por 55,3, que es la presión de vapor
a 40 grados centígrados, ¿ya? Asterisco. Entonces, con la ecuación de humedad relativa estamos hallando la presión de vapor 1 y la vamos a despejar. Y tenemos, reemplazando, tenemos que es 55,3 por 0,4 sería, ¿no? Entonces sería 21,12 milímetros de mercurio, simplemente la presión de vapor 1, porque tenemos una humedad relativa simplemente de 0,4. Cuando está completamente saturado, entonces es más alto, ¿ya? Entonces, ya tenemos la presión de vapor 1, tenemos el volumen del matraz, tenemos lo que es... ¿ya? Entonces, lo que hacemos, hallamos la presión de vapor 1, 22,12. Ya tenemos la presión de vapor 1, el volumen del matraz y tenemos que hallar la temperatura 1 absoluta. Entonces vamos convirtiendo las unidades al mismo tiempo. Entonces vamos a convertir, como tenemos una atmósfera, sabemos que equivale a 760 milímetros de mercurio. Y de Kelvin a grados centígrados, la relación de grados centígrados más 273 nos da en Kelvin, ¿ya? Entonces vamos convirtiendo la temperatura 1 y la temperatura 2 para reemplazar en la ecuación que tiene que ser absoluta, ¿ya? Entonces tenemos con 3 que la temperatura 1 tenemos que es 40 grados centígrados, entonces tendríamos 40 más 273 dice Kelvin, nos va a dar 313 Kelvin. Y la temperatura 2, que tenemos que es 65 grados centígrados, nos va a dar que es 65 más 273 y 338 Kelvin. Ya tenemos la temperatura 1, podemos reemplazar ya en nuestra ocasión, en la ecuación, y tenemos 200, la presión de vapor 1 por el volumen de la mezcla. La presión de vapor 1 era 21,12 milímetros de mercurio. Entonces vamos a marcar, ¿no? Es presión de vapor 1 y reemplazamos, ¿no? Presión de vapor 1, 22,12 milímetros de mercurio. Ya, entonces tenemos lo que es la presión de vapor 1, volumen 1, en número de moles, diré, la constante aire y la temperatura 1, y reemplazamos las unidades y simplificamos unidades y hallamos el número de moles de vapor 1 que nos da 0,017 moles. El número de moles de vapor 2 nuevamente es la ecuación de estado, pero en este caso el volumen de vapor 2 no va a ser el volumen total, ya que tenemos agua, entonces el gas va a ocupar todo el recipiente que está vacío, entonces si tenemos agua no puede ocupar todo el espacio, entonces vamos a tener el volumen del matraz menos el volumen del agua líquida, ¿ya? Sabemos que la densidad del agua líquida es 1 gramo por ml y nos da la masa, entonces tenemos que hallar el volumen que ocupa el agua líquida, ¿ya? El volumen del agua líquida va a ser igual a la masa, porque la densidad del agua es 1, entonces estamos igual al volumen, entonces vamos a tener que es 500 ml, convertimos a litros y 0,5 litros. El volumen de vapor 2, entonces va a ser el volumen, de acuerdo a la ecuación 5, reemplazamos los datos, volumen del matraz, que era 15 litros al inicio cuando está vacío, y menos 0,5 litros que ocupa el agua líquida, entonces tendríamos que un volumen de 14,5 puede ocupar el gas, ¿ya? Entonces, nosotros graficamos y nos dice que cuando se evapore el agua, va a disminuir su volumen, va a disminuir, entonces el volumen del vapor 2 tendría que cambiar, ¿ven? Pero nos dice que ese volumen del agua que se va a evaporar va a ser despreciable. Entonces, nosotros simplemente aplicamos la resta con el agua líquida que había al inicio y el volumen
de vapor 2 sería la resta con el matraz que es el volumen total. Pues aplicamos, entonces con ese volumen, ¿ya? Entonces reemplazamos en la ecuación 4 para hallar el número de moles de vapor 2. La presión de vapor 2 teníamos que era 22.12 en milímetros de mercurio. Entonces, ya, pero nosotros estamos en el estado 2. Presión de vapor 2 va a ser igual a la presión de vapor asterisco. Nos dicen en el ejercicio, entonces va a ser 187,5 milímetros de mercurio. Ya por el volumen de vapor 2, que sería 14,5 lo que hemos hallado, la constante R, milímetros de mercurio, litros, que es el mol, y la temperatura 2, que sería 338 kelvin. Simplificamos en unidades y nos va a quedar que el número de vapor 2 es 0,129 moles. Recuerden que es lo que trabajamos con 3 decimales, ¿ya? Entonces, para convertir de moles a masa, tenemos que aplicar que es la relación de masa sobre el peso molecular. En este caso, nuestro peso molecular va a ser del agua, entonces 18 gramos por mol. Entonces, nosotros tenemos que en eso y por el peso molecular del agua. Pero nosotros tenemos que la masa de vapor 1 va a ser el número de vapor 1 por el peso molecular del agua. Entonces reemplazamos los datos en la ecuación 6 y hallamos en la masa de vapor 1. El número de moles de vapor 1 nos daba que era 0,017 por el peso molecular del agua, entonces sería 18. Reemplazamos y nos va a dar que es 0,306 gramos la masa de vapor 1. Y la masa de vapor 2 nos va a dar que es el número de vapor 2 por el peso molecular. Reemplazamos y nos va a dar que 0,129 moles, número de vapor 2 por el peso molecular 18. Simplificamos unidades y nos da que es 2,322 gramos, ¿ya? Entonces, nosotros teníamos que en asterisco que la masa del agua líquida del matraz va a ser la masa del agua líquida más la masa del vapor que había al inicio, menos la masa de vapor que se va a evaporar en el estado 2, ¿ya? Entonces tendríamos el inicio tenemos 500 gramos. Le sumamos lo que nos tendríamos que tener de vapor 1, que sería 0,306 gramos, y lo que se va a evaporar de esta agua líquida, que sería el vapor 2, que sería 2,322 gramos. Y nos va a dar un agua líquida en el matraz restante, que es de 497,98 gramos. Y esa es la respuesta del inciso A. Ya, entonces ya hemos hallado lo que es la masa del agua líquida que queda en el matraz, que es 497,98 gramos, ¿ya? En el inciso B nos pide qué volumen, nos dice cuál debería ser el volumen de dicho matraz para que se vaporice toda el agua a 65 grados centígrados, ¿ya? Entonces, nos dice cuánto debería ser el volumen 2. Si con el volumen 2 que tenemos, todavía tenemos agua líquida. Entonces, nos pide cuánto debería ser el volumen 2 del matraz para que ya no haya agua líquida, sino que sea puro vapor, ¿ya? Que sea puro vapor. Entonces, es lo que vamos a hallar. ¿Ya? Entonces, sabemos que la masa del vapor 2 va a ser igual a la masa del vapor 1 más la masa del agua líquida que se ha evaporado. La masa del agua líquida al inicio era 500 gramos, pero ahora toda esa agua tiene que estar en forma de vapor, entonces la masa del agua evaporada va a ser 500 gramos, ¿ya? Es una ecuación alfa. Entonces, ¿cómo podemos hallar el volumen 2? Hallamos en función a la presión de vapor. Presión de vapor 2
volumen 2, número de moles de vapor 2, R, constante R, temperatura 2. ¿Ya? Esta es la ecuación 7. La presión de vapor 2 va a ser la presión de vapor asterisco a temperatura 2, que era de 65 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, despejamos B2 en 7 y vamos a tener que el número de moles de vapor 2, R, temperatura 2, presión de vapor 2. Es nuestra ecuación 7 en prima, ¿ya? Hallamos en alfa la masa de vapor 2. Sabemos que la masa de vapor 1 era 0.306 gramos, ¿ya? Entonces, seguimos usando esa masa de vapor 1 y la masa evaporada 2 va a ser 500. Entonces, en total vamos a tener una masa de vapor de 500,306 gramos. La masa de vapor 2 va a ser el número de moles de vapor 2, para reemplazar en la ecuación de estado, va a ser la masa de vapor 2 sobre el peso molecular del agua. Entonces tenemos que 500,306 gramos sobre 18 gramos por mol, que es el peso molecular, nos va a dar que es 27.795 moles. Entonces, sabemos que la presión de vapor asterisco a 65 grados centígrados es 187,5 milímetros de mercurio. Entonces ya podemos usar la ecuación 7 para hallar el volumen 2. Reemplazamos los datos. Número de moles de vapor 2, 27,725 moles. La constante R, que es 62,4 milímetros de mercurio, litro Kelvin mol, por la temperatura, que sería 65 grados centígrados en Kelvin, sería 338 Kelvin, y la presión de vapor 2, que sería 187,5 milímetros de mercurio. Simplificamos unidades y nos da que el volumen 2 es 3.126,559 litros, ¿ya? Como nos pide con 3 decimales, esa sería nuestra respuesta del inciso B, ¿ya?